Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Bien, Gabriel, algunos ya le conoceréis, es licenciado en Filología Hispánica, ha impartido clases de ESO y bachillerato, también ha trabajado de documentalista y dirigido varios departamentos de prensa. Sin embargo, un giro brusco de la vida le encaminó a ejercer como terapeuta holístico vibracional. Es terapeuta intuitivo de M-Healing, terapeuta floral, maestro de Reiki Usui tradicional, Magnified Healing e iniciado en Esoteric Healing. También trabaja con programación neurolingüística y es especialista en técnicas de relajación guiada con fines terapéuticos, aceptación de los cambios, gestión de estrés y reorientación vital y profesional. Él imparte cursos, talleres y conferencias de metafísica práctica encarados al entendimiento de los nuevos tiempos en que vivimos e intentando ayudar al crecimiento interior de las personas, al reencuentro con sus propias capacidades trascendentales, con quienes son realmente y cuánto somos capaces de hacer por nosotros y por nuestro entorno. Además, se dedica a divulgar lo expuesto en un libro que es Metafísica Angélica para la llamada del guerrero 2012-2020, un libro canalizado por él desde la Hermandad Blanca, con todo cuanto puede interesar recordar, puntualizar o desmentir al respecto de este periodo después de 2012 que estamos viviendo y que es tan importante para el avance de Acuario. Y bueno, sin más, os voy a dejar ya con Gabriel, que va a empezar con estos 10 errores que no se nos va a pasar ninguno. Pues adelante, Gabriel, muchas gracias por estar aquí una noche más en Mindalia en directo, en las conferencias de Mindalia. Muchísimas gracias a vosotros por volverme a invitar, como siempre. Y, en efecto, lo que vamos a hablar hoy es uno de los temas más importantes del libro que acabas de comentar, los 10 errores de la espiritualidad. Hace unos cuantos años se me dijo que tenía que escribir un libro que tenía que llamarse Metafísica Angélica. Yo pensé que era un libro de ángeles, por lo tanto yo, fantástico, encantado de la vida. Luego resultó que no. Era un libro, conforme fui recibiendo la información que tenía que plasmar, era un libro sobre, o un libro para, mejor dicho, los ángeles que estamos aquí trabajando, que estamos aquí encarnando. Es decir, todos y cada uno de nosotros que estamos realizando la evolución en este mismo momento, en este presente del aquí y el ahora, aquí en el planeta Tierra. ¿Cuál es la importancia? ¿Cuál es la importancia de este libro y cuál es la importancia en realidad del mensaje? La importancia del mensaje es que salimos de una etapa realmente compleja y complicada, ahora no vamos a entrar ahí, donde el resurgir de Acuario tiene que estar abriéndose paso un poquito entre codazos. Estamos todavía en esa intersección, en ese momento entre eras, donde todavía demasiados esquemas antiguos, demasiados prolegómenos viejos se están intentando mantener en la silla, mientras por otro lado, que es un poco hacia lo que vamos, el sentir de quiénes somos, de cuál es nuestra esencia, el sentir de nuestra trascendentalidad está cada vez siendo más acusado, lo tenemos cada vez mucho más a flor de piel. De ahí el hecho de que cada vez hay más terapias, cada vez hay gente con rasgos que antes eran parecidas solo como para los escogidos, con rasgos de mediumnidad. Cada vez es más fácil canalizar. Antes, para canalizar, esto no paro de explicarlo siempre, tenías que ser casi como un gurú, que tendrías que haber hecho una evolución personal importante, una serie de ayunos, toda una serie de trabajos internos realmente impresionantes, mientras que ahora o canalizas espontáneamente de una manera absolutamente consciente o haces un curso donde se te enseña cualquiera de las técnicas para poder contactar con tus propios guías, con tus ángeles, con tus arcángeles, con tus maestros ascendidos. Esta es la nueva era en la que estamos y esa es la era hacia la que vamos. En lo que se me dijo para difundir y que llevo desde el año 2013 y desde Mindalia fue precisamente una de las primeras presentaciones que hice de este libro a través de la Red Ibérica de Luz en Vegas en el año 2013 y Mindalia, bueno, pues tuve el placer y el honor de grabarlo, de manera que podéis ver la grabación de esa conferencia a través de la página de Mindalia. Es importante más que nunca que no nos perdamos. Una de las cosas de las que va este libro es que aprendamos a recordar, que volvamos a saber
quiénes somos y hacia dónde vamos, qué es lo que estamos haciendo aquí. Que entendamos, sobre todo, muy importante, todo este periodo que abarca desde el 2012, cuando se abrieron los grandes portales, cuando la energía de Acuario se asentó definitivamente, hasta el periodo que me marcaron, que era el 2020 o 2021. Es un periodo absolutamente fundamental, donde hacia lo que se va es hacia limpiar. ¿Limpiar qué? Limpiar de todos esos obstáculos internos que podamos tener albergados desde las antiguas enseñanzas, albergados desde los antiguos conceptos de la anterior era, de la era de Piscis, que pueden entorpecer realmente esta misión. ¿Estamos en plena era de Acuario o estamos empezando de una manera muy potente la era de Acuario? Y fijaros realmente cómo está el mundo. Si observamos, parece que Acuario no está por ningún sitio. Lo que se necesita es precisamente una militancia desde el punto de vista de la conciencia, una espiritualidad que ya no se base como la antigua espiritualidad, en una espiritualidad meramente contemplativa, una espiritualidad que no salía de los centros, que no salía de las iglesias, que no salía de los templos, una espiritualidad que abarque algo más, que vaya más allá que el propio proceso individual. En esos momentos no tiene ningún tipo de sentido el hecho de pasarnos toda la vida meditando debajo de una higuera esperando a la iluminación. En estos momentos es perfecto que tú trabajes, que tú te evoluciones, que tú avances, pero lo importante no es solo por ti, lo importante es esos avances que tú estés realizando, que los compartas. Tu luz tiene que ser compartida, tu avance, tu proceso tiene que servir también para ayudar a los demás, para que entre todos todo resulte muchísimo más sencillo. Si conocéis un poco las cartas del tarot, fijaros o tened presente la carta tradicional del ermitaño. Es un anciano que va con un farol y en la antigua carta del tarot iba el farol tapado directamente por por la capa del propio ermitaño, y el simbolismo tradicional era que esa era una lámpara de luz, pero que esa luz tenía que ocultarse porque si no podía cegar a todos aquellos que no estaban acostumbrados. En estos momentos de Acuario, lo que se nos está diciendo es: quita la capa, la luz se tiene que difundir. Todo y cada uno de nuestros aprendizajes, todos y cada una de nuestras luces, todos y cada uno de nuestros brillos, tiene que servir no solo para que tú no tropieces en el camino, sino para que los que vienen acompañándote, para los hermanos que vienen al lado, también se les evite tropezar en esas mismas piedras. De nada sirve que tú no tropieces, pero que al lado caiga. Eso no sirve absolutamente de nada. Tenemos que tener un concepto realmente de colectividad. En la anterior conferencia, la del mes pasado, cuando hablábamos de las misiones de vida, esto es una cosa que intenté dejar bastante clara. Nuestra misión, nuestra evolución, no solo es para nosotros, que evidentemente sí, sino que también es para ayudar a las misiones de los demás. Somos una red absolutamente tupida de misiones donde cada uno aporta al conjunto y el conjunto revierte y nos ayuda en la individualidad. El tema de la conferencia de hoy, al hilo de lo que estoy diciendo, es para mí uno de los puntos absolutamente más importantes, uno de los puntos fundamentales de este libro, Metafísica Angélica, que se me dio. Algunos de vosotros tenéis el libro, está en el último capítulo y es algo absolutamente fundamental, valga la redundancia. ¿Por qué? Pues porque muchas veces estamos cayendo en la idea de una espiritualidad que no contempla o no nos lleva al camino que debería, que no da los resultados, no a nivel individual, que seguramente sí, o al menos creemos o nos convencemos que sí, sino a nivel colectivo. ¿Cuál es el primer error? Antes Eva decía que igual todavía no se habían puesto demasiadas preguntas. Yo voy a intentar ser claro en la disposición de cada uno de los conceptos. A veces intentaré ser, si me lo permitís, no demasiado, pero quizá un poco caricaturesco, pero que nadie se me ofenda porque es precisamente para que entendáis. A veces llevando las cosas a los extremos es como se entiende mejor. Por lo tanto, ya pido desde ya disculpas, ¿vale? Pues para que nadie se sienta absolutamente ofendido. Simplemente intentad entender hacia dónde vamos. Estos son los 10 errores que se me dieron para este capítulo y que teníamos que contemplar para que realmente
estemos trabajando desde una espiritualidad real, desde una espiritualidad útil, desde una espiritualidad compartida, desde una espiritualidad anclada en el presente, del aquí y el ahora, para que su ayuda, para que su efectividad sea absolutamente real y sea lo que estamos realmente pretendiendo. Vamos a empezar a repasar cada uno de ellos en el mismo orden exactamente en el que se me dio, en este caso, para transcribir en el libro. Veréis que los errores van desde los más antiguos a los más modernos, aunque todos se repiten prácticamente. Los errores van desde los más racionales a los más, vamos a llamarlo happy flower, a los más conectados supuestamente con el arriba. Para empezar, el primer error de la espiritualidad es hablar de espiritualidad. Ese es el primer error. El primer error es el concepto de espiritual. ¿Qué es espiritual? En realidad, porque ¿qué no es espiritual? Yo, como soy licenciado en filología, como he dado clases, ¿no? Recuerdo siempre cuando hablo de esto una frase de Rubén Darío cuando le preguntaban, pero usted que está trabajando, está escribiendo desde la literatura modernista, ¿no? Pero usted también es romántico, o sea, usted tiene rasgos de literatura romántica. Y Rubén Darío decía, ¿y quién que no es? ¿Y quién que es no es romántico? ¿Vale? Pues es exactamente igual. ¿Quién que es no es espiritual? ¿Qué significa espiritualidad? Todos sabemos perfectamente que somos un conjunto. Todos sabemos perfectamente que somos seres espirituales llevando a cabo misiones o evoluciones terrenas. Por lo tanto, no existe una separación entre lo que es espiritual y lo que no lo es. No tiene absolutamente nada que ver. Eso es un concepto muy antiguo. Es un concepto muy antiguo que todavía sigue vigente, donde estamos hablando o estamos interpretando que hay una separación de dos mundos. Es un concepto casi como muy medieval, donde nosotros consideramos que estamos en este mundo terreno de desgracias, que es un valle de lágrimas, donde solo existe ego, donde solo existe problemas, y anhelamos ese lugar absolutamente perfecto de luz, dorado, ese arriba que nosotros metaforizamos, donde estamos ansiosos por llegar, donde estamos queriendo transportarnos, queriendo acceder a ese sitio. Eso es un absoluto error. Esto ocurre en el plano mucho más moderno cuando estamos contemplando a ángeles, arcángeles, hermandad blanca como unos hermanos de absoluta perfección que están en ese arriba al cual nosotros aspiramos y nosotros estamos aquí cual pobrecitos desgraciados todo el santo día reviviendo todas las miserias de la raza humana. No hay diferencia. Solo hay unos seres de luz y somos absolutamente todos. Nosotros en realidad, como explico en el libro y en algunas conferencias lo he explicado, no sabemos realmente quiénes somos. No sabemos si somos ángeles, arcángeles, somos maestros, que hemos venido aquí a realizar esa experiencia terrena para perfeccionar, para ayudar al que está al lado. Por lo tanto, no hay ningún tipo de diferenciación entre hermandad blanca y nosotros. Todos somos uno. Todos formamos parte, en este caso, para seguir el ejemplo, todos formamos parte de esa hermandad blanca. A nivel de espiritualidad, ¿qué no es espiritualidad? No existe un concepto de lo mundano y lo espiritual. Todo está perfectamente estructurado, porque necesitamos de las dos cosas para realizar nuestro trabajo aquí. En segundo lugar, relacionado con este concepto antiguo de espiritualidad como algo separado. Este es un concepto que la tradición, los antiguos místicos veían y lo podemos contemplar como el rechazo del mundo material. ¿De quién tiene la culpa? ¿De quién es la culpa que no podamos acceder o que estemos separados de esa espiritualidad, de ese mundo perfecto, de ese arriba? Tradicionalmente, ¿a quién se le echaba la culpa? Tradicionalmente, los místicos le echaban la culpa a la materia, le echaban la culpa sobre todo al cuerpo. Y ellos intentaban alcanzar esos altos niveles de espiritualidad a través de las mortificaciones, a través de las meditaciones, a través de los rezos. Se echaba la culpa al cuerpo, a sus deseos, a sus pasiones, como los culpables de que estuviéramos manteniendo esa separación con nuestra divinidad. En versión mucho más moderna, lo entenderéis mucho mejor. En estos momentos, ¿a quién le echamos la culpa de no poder ser espirituales? Le echamos la culpa al sistema, le echamos la culpa a la política, el mundo parece que está sucio, el mundo parece que va por derroteros que no deberían ir, le echamos la culpa
a la situación económica, le echamos la culpa a nuestra familia, porque claro, si yo no tuviera mi familia, si yo no tuviera este trabajo, si yo tuviera dinero, entonces yo me podría dedicar a mi espiritualidad, me podría dedicar a estar meditando 2 horas, me podría apuntar a 14.000 cursos, me podría apuntar, no tendría que estar ocupándome de los problemas de... Esto es algo absolutamente absurdo que no tiene nada que ver. Estamos trabajando en el aquí y el ahora. Nosotros decidimos, como expliqué en la conferencia anterior de las misiones de vida, nosotros decidimos venir aquí a trabajar en esta experiencia terrena. Por tanto, no podemos renegar absolutamente de nada. Cuando renegamos, algo se nos desequilibra y normalmente lo que se nos suele desequilibrar es nuestro mundo cotidiano, nuestro mundo material. He ahí, y esto es un futuro tema para una próxima conferencia o cuando se considere, he ahí, por ejemplo, los grandes problemas que tenemos con nuestro mundo de la abundancia. Es decir, ¿por qué no generamos o por qué no tenemos la abundancia que merecemos? Probablemente porque nos estamos distanciando de ese mundo al cual estamos echando la culpa. Esto ahora de momento no vamos a entrar ahí, pero al respecto sí que quiero leer un cuento muy breve que expongo en el libro en ese sentido, que es el cuento del sufí y la prostituta. Vamos a ver si lo tenía yo por aquí. Vale, os lo voy a leer. Dice un cuento sufí que en una gran ciudad vivía un hombre muy devoto cuya vida estaba íntegramente consagrada a la oración, a Dios, a los ejercicios espirituales y a la meditación. Cuentan que un buen día se instaló en la casa de delante una bella prostituta. Ante el trasiego de hombres, risas y fiestas, el hombre devoto se sentía ultrajado, violento, enojado, porque constantemente veía interrumpidos sus quehaceres espirituales, mientras que la prostituta, lejos de pretender marcharse, parecía cada vez más encantada de estar viviendo allí, justo enfrente de su casa. Un buen día ocurre un terremoto en el que ambos, como muchos, mueren. Y al encontrarse frente a la corte celestial, el hombre devoto fue condenado por no haber vivido con satisfacción y agradecimiento y por haber tenido constantes pensamientos negativos hacia sus semejantes. Por el contrario, la prostituta fue salvada dado que ella había vivido su vida con gratitud, con aceptación y con el orgullo de tener la oportunidad de estar cerca de un hombre digno y devoto como su vecino de delante. Vamos a pasar ahora al tercer error de la espiritualidad. ¿Cuál es este? Este es querer ser, pretender ser. Este es un error muy cerebral, en el cual caemos absolutamente todos. Bueno, de hecho, de los 10 errores, todos hemos caído 25 veces en los 10 errores, pero bueno, para eso está, para que nos demos cuenta. El querer ser, ¿a qué se refieren o a qué nos estamos refiriendo con el querer ser? El querer ser es adoptar una actitud absolutamente militante. Es decir, yo tengo una idea, siempre hablamos desde el cerebro, yo tengo una idea de qué es lo que representa ser espiritual. Y entonces yo tengo que cumplir toda una serie de requisitos que yo me adapto o incluso en algunas circunstancias me impongo o me imponen para cumplir con esta espiritualidad. Los casos más extremos serían los fanatismos religiosos, las doctrinas absolutamente cerradas, donde tienes comportamiento, tienes vestuario, donde tienes incluso cuántas veces, como ocurría en algunos sitios en la Edad Media, cuántas veces te podías acostar con tu propia mujer para que fuera lo correcto según la ley de ese supuesto Dios al cual se estaba haciendo referencia. En el momento actual, todos tenemos la idea de cómo es ser espiritual. ¿Cómo es ser espiritual? Esta idea de que tenemos que ir vestidos casi de una manera concreta, tenemos que saber lo que son los malas, tenemos que hacer cursos de Reiki, tenemos que saber lo que es la meditación, tenemos que saber qué es el Gayatri Mantra, tenemos que saber de aromaterapia, tenemos que ir cargados con 40.000 minerales, con 80.000 pedrolos, tenemos que ser súper mega bondadosos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Esto qué es lo que ocurre? De repente entra un señor vestido de heavy metal, entra un señor que ha aparcado su Ferrari en la puerta y no consideramos que esa persona sea espiritual. Si alguien viene a alguna conferencia así, la gente como que lo mira, evidentemente no desde el juicio, porque ninguno emitimos juicio, pero todo el mundo acaba pensando de que este se debe de haber confundido. Este es un error demasiado importante. No seamos caricaturas. Esto es muy importante, no seamos caricaturas.
¿vale? No seamos caricaturas. Y eso está relacionado con el punto número 4, con el error número 4. ¿Cuál es el error número 4? La gula espiritual. ¿Qué es la gula espiritual? Cuando queremos ser frailes comprando el hábito. Como queremos ser y sabemos cómo debemos aparentemente ser. Tenemos la lista de qué es lo que debemos aprender, lo que debemos hacer, qué es lo que hacemos. También es un experimento, es una experiencia a través de la mente, a través del intelecto. Empezamos a buscar, empezamos a hacer todos los cursos habidos y por haber, empezamos a ir a todas las conferencias, empezamos a aprendernos de memoria todos los mantras, empezamos a estudiar los Vedas, nos interesamos por el budismo, nos interesamos por el chamanismo, nos interesamos por no sé cuántas cosas más. ¿Cuál es el problema? El problema es que queda algo de todo eso. A veces hay gente que viene a los cursos y te explica todos los cursos que ha hecho y de repente la gran pregunta que a mí me asalta es ¿y todavía estás así? Es el eterno buscador, es el que nunca tiene suficiente. ¿Por qué? Pues porque en realidad se pierde en la búsqueda. La gula espiritual es el deseo de saber, de conocer, de entender, pero claro, lo estamos haciendo desde el intelecto y en realidad no estamos digiriendo todo aquello que hacemos. Probablemente ni siquiera lo estamos incorporando en nuestra vida, simplemente estamos coleccionando toda una serie de conocimientos que ¿dónde van a parar? ¿Para qué sirven si no soy capaz de integrarlos? ¿Para qué sirven si además de, como no lo soy capaz de integrarlos, no los puedo exportar para ayudar a los hermanos con los que me cruzo en el día a día? Por lo tanto, ¿a quién sirve? Yo siempre pongo el ejemplo, en esta ocasión, de los monos. Es como un mono que encuentra un plátano y de repente el mono encuentra otro plátano. Pero el mono encuentra un tercer plátano y coge uno de ellos, lo tira y lo coge. Y entonces encuentra otro plátano y lo tira y lo coge. No tiene sentido. Como dice un buen amigo mío, es como pasarte media vida preparando una ensalada que nunca te acabas comiendo. Pasamos al siguiente error. Es un error realmente muy antiguo. Es un error que se llama la golosina espiritual. Antes hablábamos de la gula, ahora hablamos de la golosina. En la gula espiritual estábamos hablando de la necesidad del intelecto de saber, aprender, tener datos, conocimientos enciclopédicos. La golosina espiritual va más allá. No es un tema del intelecto. Es un tema de la emoción, es un tema de la parte interna, incluso de nuestra personalidad. ¿Qué es lo que estamos haciendo? De este error ya hablaba San Juan de la Cruz en el siglo XVI, el gran místico. Fijaros lo que decía. Os voy a leer la cita de San Juan. Aquí. Decía San Juan de la Cruz que quienes caen en este error en sí son semejantes a los niños, que no se mueven ni obran por razón, sino por el gusto. Todo se les va a esto en buscar gusto y consuelo del espíritu, y para esto nunca se hartan de leer libros, y ahora toman una meditación, ora otra, andando a la caza de este gusto con las cosas de Dios, a los cuales se les niega a Dios muy justa, discreta y amorosamente, porque si esto no fuese, crecerían por esa gula y golosina espiritual en males sin cuento. ¿Qué es lo que significa esto? Significa que, por desgracia, hay mucha gente que busca en la espiritualidad tapar un hueco, llenar un vacío, resolver algún tipo de problema a nivel interior. Porque la espiritualidad, como hemos dicho anteriormente, resulta que nos da una manera de ser, nos da una manera de hablar, resulta que te reúne con cierto tipo de personas, resulta que en este grupo de personas normalmente la gente te entiende, te comprende, te abrazan, te llaman hermano, te dan abrazos de luz. Pero resulta que no hay un trabajo interior. Luego, la espiritualidad, en realidad, ¿qué es lo que estás haciendo? La espiritualidad la estás utilizando como un tapón para algún tipo de vacío interno. Hay un estudio que lo he intentado encontrar para citarlo con propiedad en esta conferencia, pero que no conseguí encontrar, y lo leí hace mucho tiempo en un periódico, creo que incluso que era La Vanguardia de aquí de Barcelona, donde había
una persona, una psicóloga, que habían hecho un estudio sobre la gente que estaba dentro del mundo espiritual. Creo que era en Australia. Y entonces había un porcentaje bastante destacado de gente que tenía problemas de personalidad y de gente que tenía problemas de depresión o de algunos tipos, no recuerdo, algunos tipos de carencias internas. Y esto realmente me preocupó. Y esto es algo que todos aquellos que nos dedicamos a divulgar, a hablar y a dar los cursos y las conferencias tenemos que tener muy, muy en cuenta, porque realmente la verdadera ayuda está en que la gente sea autónoma, en que la gente sea cada vez más ella misma, en que la gente se encuentre, no en que encuentre sucedáneos edulcorados que disfracen carencias internas. Eso es absolutamente fundamental, esto es muy importante, esto es básico. Cuando hago el curso del Camino del Guerrero de Luz, que es el curso que viene acompañando al libro, nosotros no partimos en ese curso durante casi una tercera parte del curso de, sí, aprenderemos a canalizar, aprenderemos a contactar, aprenderemos a manejar rayos, energías, a contactar con devas, con ángeles, con arcángeles. Sí, todo eso está muy bien, todo eso es fantástico. Ejercicios de vibración, trabajos con Merkabah, todo eso es fantástico, pero ¿cuál es el verdadero trabajo? El verdadero trabajo no es eso, el verdadero trabajo es este. Esto tiene que estar limpio, esto tiene que estar sano. Tenemos que trabajar nuestros egos, nuestras carencias, tenemos que trabajar nuestro yo interior para intentar pulirlo al máximo, porque si no lo demás simplemente son disfraces que van enmascarando y que nos van alejando de poder solucionar esos temas, que es lo realmente importante. Al final, la conexión, la canalización, la espiritualidad está ahí si es realmente nuestra verdadera naturaleza. Pero el gran problema de trabajo está siempre aquí, en una mente sana, autónoma, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tengamos cuidado con esta golosina, ¿vale? La que a veces convertimos esta espiritualidad que en muchas ocasiones es de salón, ¿vale? Tengamos mucho cuidado. Pasamos al punto número 6. El punto de la exageración. ¿Qué es el punto de la exageración? Pues mira, cuando realmente tú descubres, entras en la conciencia de que eres algo más que un simple oficinista, algo más que un ama de casa, algo más que un juez, algo más que un banquero, algo más que un barrendero. Entras en la conciencia de tu trascendentalidad, entras en la conciencia de tu pertenencia a un todo mucho mayor, entras en la conciencia de tu pertenencia al universo, entras en la conciencia de que eres algo más que esta identidad ocasional, humana. Lo que ocurre es que a partir de esta conciencia ocurre lo que en lenguaje se llama hipercorrección. Es cuando quieres hablar tan bien y tan perfecto que metes la pata. Cuando en vez de decir bacalao, dices bacalado. Ese sería el ejemplo. Eso es hipercorrección. Pues aquí hacemos exactamente lo mismo. De repente descubres el mundo de la espiritualidad y lo ves como lo bueno, como lo óptimo y que todo debe ser desde ese punto de vista. Por lo tanto, intentas que tu casa esté según el Feng Shui, intentas que todo sea lo más puro posible, intentas que la ropa sea lo más pura posible, de lino, de algodón, que no tenga productos químicos, intentas que tu alimentación sea de una determinada manera, intentas evitar cualquier tipo de situación que sea negativa, intentas evitar acercarte a personas que resulta que energéticamente parece que te están removiendo. Yendo más allá, te empiezas a negar incluso a ti mismo a que no te puedes enfadar porque si no resulta que sale tu ego. No te puedes cabrear porque entonces resulta que no puedes juzgar porque entonces resulta que... Y entonces vas creando toda esta tipología que hemos visto en los errores anteriores. De repente aceptas y confundes en realidad, pero aceptas que se tiene que ser humilde. Pero resulta que en esa exageración la humildad la acabas convirtiendo en abnegación. Entiendes que las cosas son como tienen que ser y no pasa nada, yo lo acepto. Pero ¿te has planteado alguna vez que efectivamente las cosas siempre son como tienen que ser? Pero a veces son precisamente para que des un puñetazo en la mesa. A veces son precisamente para que cambies.
no para que aceptes, no para que tragues. ¿Os acordáis del ejemplo? Bueno, del ejemplo de lo que ocurrió en el templo cuando fue Jesús. Jesús aceptó de que, bueno, están estos mercaderes aquí, pues las cosas son como tienen que ser. No. Jesús volcó las mesas de los mercaderes. ¿Vale? Por lo tanto, no caigamos en este error de que las cosas son como tienen que ser. Sí, efectivamente, pero vuelvo a repetir, a veces es para que las cambies, a veces es para que des un puñetazo en la mesa. Y no es un tema de ego, no es un tema de que te ha salido esa parte oscura que muchos dicen. Precisamente esas partes oscuras, cuanto menos las conozcas, y esto es pura psicología, ya lo decía Jung, cuanto menos las conozcas, más presente van a estar. No las podemos disfrazar, como decía yo antes, con el tema de la golosina espiritual. Tú no puedes tener en tu casa una serie de habitaciones en las cuales no has entrado nunca porque tienes miedo. ¿Y qué haces? Los tapias, disfrazas la puerta para que no se note. Es absurdo. Pues en nuestra mente hacemos en muchas ocasiones igual. Hay áreas de nosotros mismos, de nuestra personalidad, que no nos atrevemos a enfrentar. Y por desgracia, este tipo de malinterpretaciones de lo que se supone que es ser espiritual favorece el hecho de disfrazar, de negar o de justificar la inacción, de justificar el no enfrentarte a algunos problemas, el justificar el tragar con según qué cosas. La apuesta, por eso es el camino del guerrero, por eso es la llamada al guerrero, tal y como es el subtítulo de este libro durante este periodo, 2012-2020, es, señores, una espiritualidad activa, militante y combativa. Es decir, aprendamos a dar un puñetazo en la mesa, aprendamos a decir no, basta ante las injusticias, no nos callemos, no nos podemos callar. Las cosas, vuelvo a repetir, son como tienen que ser. A veces es para que las cambiemos. Esto es un mensaje que yo creo que es muy, muy, muy importante que tengamos muy claro. Pasamos al siguiente punto. El siguiente punto, después de la exageración, es otro que también es interesante y es cuando descubrimos que somos especiales. Claro, descubrimos que estamos en un mundo, pero somos algo más. Estamos en nuestra vida cotidiana, pero resulta que no, yo soy algo más, como decíamos anteriormente. ¿Qué es lo que hago? De repente adopto esa pose de yo soy especial, de hay cosas que no pueden estar enfrentándose a mí, yo no me puedo estar enfrentando a según qué cosas. Hay cosas que deben de pasar por mi lado, me tienen que resbalar. Y vas por la vida adoptando una posición así como si tu aura se fuera ampliando, ¿no? Un posicionamiento como un poco extraño donde resulta que tú eres especial. Lo único que te hace de especial es que en ese momento quizá hayas descubierto o estás viviendo tu trascendentalidad. Pero hay que tener muy en cuenta una cosa. No eres más especial que el que tienes al lado, el que tienes enfrente, el que tienes detrás. Todos y cada uno somos especiales, porque todos y cada uno hemos decidido venir aquí, todos y cada uno hemos decidido venir a trabajar, venir a evolucionar y ayudarnos entre todos, venir a ayudar a evolucionar también a los que están al lado. Por lo tanto, tú no eres más especial que nadie de los que están en el mundo. Ningún grano de arena es más importante que los otros granos de arena de la playa. Ningún hilo de la tela es más importante que los otros hilos. Lo importante es la cohesión absolutamente de todos. Por lo tanto, no eres más especial que nadie. Todos somos exactamente igual de especiales. Esto es una jerarquía absolutamente horizontal. Cuando resulta que nos descubrimos especiales, acabamos cayendo en el error número 8. ¿Cuál es el error número 8? El error número 8 es cuando descubrimos que yo no es que sea especial, es que además resulta que es que estoy cumpliendo una misión de vida. ¡Wow! Resulta que tengo un destino suprahumano. Es decir, yo estoy aquí en este mundo, pero en realidad yo estoy aquí para trascenderlo. Estoy aquí llevando a cabo una misión del universo. Y entonces empezamos a apartar de en medio todo aquello que nosotros consideramos y creemos que no forma parte de esa misión
o que está interrumpiendo el proceso de nuestra misión de vida. Y nada es más importante, nadie es más importante. Y soy capaz de dejarlo todo, de desmontar mi vida por llegar a cumplir ese destino suprahumano que de repente yo me he descubierto. Vuelvo a remitirme en esta ocasión a la conferencia anterior de las misiones y los contratos de vida. Todos estamos llevando aquí a cabo una misión. Ninguna misión es más importante. Ninguna misión destaca por encima de la de nadie. Esto en primer lugar. Y en segundo lugar, tal y como expuse en esa conferencia, es poco probable que tú sepas exactamente cuál es tu misión de buenas a primeras. En todo caso, la misión la vas conformando, porque, como expliqué en aquella ocasión, si cerebralmente tú supieras cuál es tu misión, seguramente no podrías llevarla a cabo. Voy a utilizar el mismo ejemplo que expliqué en aquella ocasión y que viene muy a colación con este destino suprahumano. No existe ningún personaje de cuento que vaya directamente a salvar al dragón. Digo, a salvar, perdón, a la princesa y a matar al dragón, porque no podría hacerlo. Porque por el camino necesitas irte reencontrando con diferentes experiencias. El personaje de los cuentos, pues, primero se encuentra con un caballero que le da una pista, luego se encuentra con un hada que le da un arma mágica, luego resulta que en una posada se pelea con alguien que luego le va a ayudar a resolver tal cosa, luego se encuentra con un enano que le dice un acertijo, pero resulta que puede resolver porque, es decir, vamos resolviendo experiencias, vamos acumulando mientras vamos hacia adelante. Pero no necesariamente tienes por qué saber cuál es tu misión de vida a pies juntillas. En todo caso, sabes cuál es la dirección y eso es lo importante. Pero todos, absolutamente todos, tenemos ese destino suprahumano que de vez en cuando la gente acaba descubriendo y que por descubrirlo y por estos conceptos anteriores que hemos dicho de separación entre lo espiritual y la vida cotidiana, te acabas apartando o acabas apartando de en medio parte de esa vida que tú estás llevando desde el plano terreno. Hay gente que está dejando fábricas, está dejando sus trabajos por ir en pos de. Eso es fantástico, pero primero verifica si realmente eso es lo que tienes que hacer, si no te estás dejando llevar por una trampa mental que va a hacer, no ya que metas la pata, sino que estés abandonando el lugar donde sí realmente estaba tu misión y donde sí realmente estaba tu trabajo. Quizá esa fábrica, ese mostrador, ese trabajo que tú ves oscuro, que tú ves absolutamente contrario a ti, resulta que tu labor era absolutamente fundamental porque tú eras el punto de luz que debía mantenerse en ese lugar. Por lo tanto, tengamos cuidado con las decisiones que estamos tomando simplemente desde el punto de vista cerebral. A partir de ahí vamos a el noveno error. El noveno error que se me dijo es la autoconfianza. La autoconfianza, el error de la autoconfianza es un error que ya Alice Bailey en el libro del discipulado, en la nueva era, ya comentaba. Fijaros, estamos hablando de un libro que creo recordar que era de 1940 o 40 y poco. Y también lo contemplaba como un error. Ella decía, sabéis que los libros de Alice Bailey son canalizados del maestro tibetano Diwal Kul, por lo tanto el maestro tibetano es el que nos decía a través de ese libro y a través de Alice Bailey. El espejismo de la autoconfianza, o lo que puede llamarse los principios astrales del discípulo. El lenguaje simple es la creencia del discípulo que considera correcto su punto de vista. También nutre el orgullo y tiende a hacer creer al discípulo que es una autoridad infalible. Es el trasfondo del teólogo. Cuando uno descubre su punto trascendente, cuando uno se mete en estas cuestiones desde los errores que hemos visto anteriormente, entiende, o su cerebro le hace entender, que es un ser de luz y como ser de luz todas sus acciones son correctas. Que todo lo que está diciendo, como lo dice desde la luz, porque se ha trabajado mucho, ha estudiado mucho, ha hecho muchos cursos, porque resulta que se dedica a dar clases, porque resulta que hace macroconferencias con miles de personas, pues resulta que tiene razón porque sí, ejerce un principio de autoridad que en realidad nadie le ha dado. Pero ese es el gran error, la autoconfianza. Como yo me he trabajado,
Yo entiendo y sé qué es lo correcto y qué es lo que no es correcto. Pero no para mí, sino para ti. Soy capaz de decirte cuál es el camino que tienes que llevar. Soy capaz de decirte por dónde deberías conducir tu vida. Soy capaz de decirte lo que estás haciendo mal. Soy capaz de decirte cuáles son los pasos que deberías seguir para poder alcanzar ese estado de espiritualidad que todos estamos teniendo. Aquí se plantea un problema muy grave. En primer lugar, en muchas ocasiones se está rompiendo el libre albedrío de los demás. Cada vez que una de estas personas que caen en este error de la autoconfianza, las ves y ante cualquier persona que le explica un problema, rápidamente es, mira, me están diciendo, acabo de canalizar y me han dicho que te diga esto, esto, esto y lo otro. Pero es que el de al lado de repente hizo otra frase y es, no, y a ti te están diciendo que. ¿Alguien te ha pedido tu opinión? ¿Alguien te está diciendo que intervengas? A lo mejor no. ¿Te estás planteando si realmente lo que estás canalizando lo estás canalizando o es tu cerebro el que está jugando a? Esto lo tenemos que tener muy en cuenta. En segundo lugar, este tipo de error no tiene, o la gente que cae en este error, no tiene para nada en cuenta que cada uno de nosotros es dueño de su propia evolución, de que cada uno de nosotros es autónomo, de que cada uno de nosotros tiene la potestad de poder orientar las cosas como considere y de que cada uno de nosotros tiene la posibilidad de equivocarse. Pero nadie te puede estar empujando porque no hay un camino correcto absolutamente para nadie. El camino correcto que hay para alguien no tiene por qué ser válido para los demás, porque cada uno tiene y vive su proceso. Luego, no hay sistemas estándares que diga cómo se tiene que evolucionar según unos patrones. Estaríamos redundando en alguno de los errores antiguos, ¿no? El de querer ser, por ejemplo, el de querer ser. Y luego otro tema que es fundamental y que se ve en ocasiones o demasiado a menudo, y es un tema que realmente es preocupante, que es el tema del ostracismo espiritual. ¿Qué es el ostracismo espiritual? Alguien decide que alguien es oscuro. Alguien decide que una persona debe ser apartada del grupo porque resulta que sus vibraciones, porque resulta que su energía está distorsionando la energía del grupo. Y se le condena al ostracismo. ¿Qué es el ostracismo? Se le aparta. La gente deja de hablarle, la gente deja de relacionarse, porque claro, es oscuro. Resulta que se me puede pegar algo. La gente empieza a mirar con lupa lo que esa persona hace y haga lo que haga, resulta que le da la razón a que es oscuro, tanto si hace, le da la razón, si no hace, exactamente le da la razón. Tengamos mucho, mucho, mucho cuidadito con el tema de emitir juicios alegremente, porque no sabemos realmente lo que estamos haciendo ni la repercusión. Probablemente no para esa persona, sino para quien está emitiendo ese juicio. Luego, tengamos mucho cuidado con estos gurús, sean porque se consideren gurús o sean gurús de barrio, de pacotilla, dentro de los grupos, que empiezan a dictaminar y a señalar con el dedo quién tiene una mancha negra y que debería ser apartado o directamente debe ser apartado del grupo. Tengamos mucho, mucho, mucho cuidado con esto porque el tema es demasiado serio, ¿vale? Es demasiado serio, porque estamos juzgando y estamos condenando. Desde la luz, supuestamente. La luz no hace eso. Miremos a ver si no son nuestras necesidades o nuestras historias internas, nuestros egos, cualquier parte no integrada de nosotros que hace que estemos rechazando, juzgando, apartando y arrastrando a los demás a llevar a cabo esa acción. Tengamos mucho cuidado con todo esto. Y a partir de ahí llegamos al punto número 10. El punto número 10, que sería como el colofón de lo que acabamos de decir, que es el error de la salvación. ¿Qué es la salvación? Cuando la gente te dice lo que tienes que hacer para salvarte, cuando la gente te quiere salvar, cuando la gente te quiere apartar de ese mundo desastroso, de desidia, donde tú no sabes exactamente por dónde caminar, pero yo te doy esa fórmula, yo te estoy marcando los pasos y te estoy marcando las pautas. Esto se da mucho en el mundo de la espiritualidad.
El hecho de que la gente intente decirle a los demás lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer, como decíamos antes, desde esa autoconfianza, pero ahora ya vamos más allá, de cómo te tienes que salvar. Volvemos a lo que he dicho anteriormente. No existe un solo camino. Hay tantos caminos como personas. Hay gente que puede realizar cambios más rápido, gente que no, porque cada uno está en su proceso, cada uno tiene que integrar, cada uno tiene que realizar su aprendizaje, pero no podemos salvar a nadie. Es más, es que no estamos aquí para salvar a nadie, estamos para ayudar. Si vamos en plan salvador, estamos cayendo en los errores que teníamos en la antigua era de Piscis, donde la gente nos decía desde el dogma lo que teníamos que hacer, donde la gente nos marcaba cuáles eran las pautas y tenías que seguirlo ahí a pies juntillas. No caigamos en ese error. No estamos aquí para salvar a nadie, porque a veces estamos intentando salvar a los demás desde nuestro propio concepto del mundo. Y nos puede ocurrir, como esta pequeña historia que cuenta, el mono que quiso sacar, bueno, que quiso no, el mono que sacó un pez del agua creyendo que le salvaba la vida. Evidentemente, el pez murió. No caigamos en esto. ¿Hacia dónde tenemos que ir? Ya para concluir y para dar paso y abrir el turno de preguntas que seguramente os habrán ido surgiendo a partir de lo que he ido hablando. ¿Hacia dónde tenemos que ir? Vuelvo a repetir, hacia una espiritualidad que promocione la autonomía mental, la autonomía individual, hacia una espiritualidad que no genere dependencia, hacia una espiritualidad que nos haga ser conscientes. A mí, de hecho, ya que estamos hablando de los errores y el primero era el concepto de espiritualidad, no me gusta hablar de espiritualidad precisamente por las connotaciones que llevan de antiguo, ¿no? O las connotaciones que anteriormente he estado explicando. Yo prefiero hablar de conciencia. Se tiene que promocionar un estado consciente o una conciencia de nosotros mismos, una conciencia de tu esencia, de quién realmente eres. ¿Qué es lo que hay de ti una vez estás apartando todas esas partes de sombra, todos esos patrones que te están marcando, esas limitaciones, esas malas experiencias, esas demarcaciones psicofamiliares, psicosociales, etcétera, etcétera, etcétera? Ese volver a entrar en contacto con ese punto de luz consciente. Pero ese punto de luz consciente nunca jamás nos puede separar del entorno donde estamos, nunca jamás nos puede separar de esta tercera dimensión donde estamos trabajando, porque es que hemos venido a trabajar aquí. En todo caso, lo que tenemos que hacer es entrar en contacto con nuestra esencia para que desde nuestro cuerpo, desde nuestro yo físico, mortal, ocasional, podamos vehicularla. Esa es la finalidad última. ¿Pero y qué es el estado, el ser consciente de ti? Pues dos cosas muy sencillas. Ser consciente de ser, la conciencia de ser y la conciencia de estar. ¿Cuál es la conciencia de ser? La conciencia de mí mismo como individuo. ¿Quién soy? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Hacia dónde voy? ¿Cómo mejorar? Por otro lado, la conciencia de estar. Yo como individuo dentro del sistema. Yo que aporto al sistema, yo que aporto al grupo de hermanos con el que estoy trabajando, con el que me estoy relacionando. Y trabajando y relacionando es mi familia, la gente del trabajo, la señora que se cruza en el semáforo, el señor del kiosco, la señora que me vende la carne, cualquier persona que se cruce en mi camino. ¿Qué estoy haciendo yo por los demás? Por eso, en muchas ocasiones explico que una simple piedra es más espiritual que todos nosotros juntos. Porque una simple piedra tiene la conciencia de ser. Sabe quién es, sabe qué es y tiene la conciencia de estar. Sabe y cumple a rajatabla cuál es su cometido dentro de la estructura del mundo mineral en el cual habita. Aplicado a nosotros, ese es un secreto, ese es un tesoro que solo encontraremos en nosotros, que no vamos a encontrar ni en los otros, ni lo vamos a encontrar en los demás. A partir de ahí, si queréis muchas más explicaciones, si queréis más cosas, pues, bueno, os recomiendo, si queréis, pues esto, el libro, quien lo quiera conseguir, Metafísica Angélica para la llamada del guerrero 2012-2020, que lo podéis pedir y os lo mando
con mucho gusto a vuestra casa a través del correo llamadelguerrero@gmail.com. Y a partir de ahora, pues bueno, encantado de intentar responder todas las preguntas que seguramente ha suscitado todo lo que llevo hablando. Sí, sí, ya se han animado Vale. con las preguntas. Me repite el correo, por favor, llamadelguerrero@gmail.com, ¿verdad? Exacto, llamadelguerrero@gmail.com, o si queréis también en Facebook, ahí está la página del libro que se llama así, La llamada del guerrero directamente, podréis encontrar la página Facebook del libro. Perfecto. Pues María dice, ¿y qué pasa si mi aprendizaje es a través de estos 10 errores? Claro, evidentemente, a través de los errores aprendemos. Yo antes lo he dicho, es decir, de los 10 errores que se me dijeron, yo el primero los hemos cometido, no 10, 15 de los 10 y repetidas ocasiones. La cuestión no está en el error, la cuestión está en realizar el aprendizaje, ¿vale? Es decir, no aprendemos aprendemos desde el error, pero no es quedarnos con el error, sino realizar el aprendizaje. Si realizas e integras el aprendizaje extraído de ese error, evidentemente no lo vas a cometer. Claro que sí, aprendemos, somos humanos y cerebrales, aprendemos a partir del error, eso es cierto. Sin agobiarse, porque si no caemos en el error, no sé qué número, pero seguro que hay uno. Claro, si nos agobiamos con los 10 errores. Exacto, entonces caes en la ¿cómo se llama? En la exageración. Es decir, caemos en la paranoia de que todo tiene que ser. Seamos mucho más naturales, seamos mucho más sencillos, permitámonos, pero simplemente integremos la experiencia y tomemos conciencia de que, ostras, no estoy haciendo las cosas desde donde yo creía y por eso no obtengo los resultados. Pero la gran ventaja de cometer un error es que si lo aprendes ya no lo volverás a cometer para el resto de tu vida. Por lo tanto, perfecto. Muy bien, pues Esteban desde México pregunta, ¿realmente es más fácil canalizar ahora o es que nos creemos que podemos hacerlo y la información somos nosotros mismos? Ajá, bueno, un saludo a México. Sí, es mucho más fácil canalizar ahora, pero mucho más. ¿Por qué? Pues porque las vibraciones en estos momentos son mucho más puras. Desde la entrada de los portales del 2012 y el gran portal del 21 del 12, es decir, del solsticio del 21 del 12 del 12, la energía que se asentó hizo que la vibración de la Tierra se elevase y adquiriese rasgos de cuarta y de quinta dimensión. Por lo tanto, estamos permeabilizando cada vez más, y esto continuará increciendo, estamos permeabilizando cada vez más toda esa parte de, ¿cómo decirlo?, de rasgos o de capacidades que realmente estamos teniendo arriba. Es decir, nuestro yo superior, nuestro yo de luz, cada vez está pudiendo entrar más y actuar más desde nuestro cuerpo físico. Por lo tanto, la conexión es mucho más directa y mucho más profunda. Y por lo tanto, más directa y más profunda, es mucho más consciente. El hecho de que si canalizamos en realidad es un ejercicio mental, esto es algo que ocurre. De hecho, hay, por desgracia, muchísimas canalizaciones por internet que no dejan de ser meros ejercicios mentales, pero que eso no viene de ningún maestro y de ningún pretendido ser de luz que nos esté explicando algo. Esto puede ocurrir, evidentemente, pero hay filtros y hay maneras para determinar si lo que estás canalizando es cierto o no, ¿vale? Pero bueno, yo cuando estuve canalizando la información del libro, yo era una de las preocupaciones, era no me lo estaré inventando, porque claro, yo estaba recibiendo información y yo siempre intentaba poner esos filtros. Y claro, por tozudo y por bruto, pues al final yo iba escribiendo lo que se me iba diciendo y al cabo de mucho tiempo, de repente encontraba una frase, una cita, algo que alguien había dicho en algún momento de la historia que me corroboraba aquello que estaban diciendo. Antes os he citado el error de Alice Bailey, ¿vale? Cuando a mí se me dieron los 10 errores para que los fuera desarrollando, yo esta cita no la conocía, yo la encontré mucho tiempo después. Y entonces, en base a todo eso que fui encontrando, fui poniendo notas a pie de página para complementar la información, ¿vale? Pero siempre lo que canalices tiene que ser verificable siempre al 100%, si no, es que te lo estás inventando. Y también pasarlo por nuestro filtro, que no todo, aunque creamos que está canalizado, porque descanalizado ya hay que hacerlo sin valorarlo, ¿no?
Mira, una de las cosas que a veces se me ha dicho cuando hago las presentaciones del libro es que, claro, yo explico que la información del libro está canalizada, pero en ningún sitio del libro explico de dónde sale esta información. En el libro no pongo, esto me lo explicó el arcángel no sé qué, o esto vino del maestro tal. ¿Por qué? Precisamente por eso que estamos diciendo. Porque dentro de estos errores, en lo que estamos cayendo en muchas ocasiones es en mirar quién firma. Y entonces, como lo firma el maestro tal, resulta que todo lo demás yo ya me lo creo. Aunque por más que me lo lea, ni me vibre, ni entiendo lo que me está diciendo. ¿Vale? Por tanto, es decir, no caigamos en este tipo de cuestiones que no son importantes. Aquí lo importante es que sepas, como me decía en el caso del libro, que la gente sea capaz de identificar cuál es el mensaje. Es decir, que le den valor. Porque esto lo dijo fulano o lo dijo mengano, pierde absolutamente todo el valor. Porque simplemente se le está adjudicando por una autoridad. Y aquí no estamos, como he dicho anteriormente y como me decían desde arriba, no estamos para implantar una autoridad. Estamos para que el mensaje llegue y se entienda, pero no para que se asuma y directamente se trague como una cosa más. Esto hay que tenerlo muy en cuenta y es importante. Precisamente María comenta que hablas como si alguien te hubiera dicho que escribieras el libro, que quién era ese alguien, pero bueno, más o menos ya Eso da exactamente ha quedado lo mismo. contestado. En este caso no era alguien, sino eran alguienes, pero en este caso da exactamente lo mismo. No importa, María, no importa. Lo único que importa es el mensaje y lo único que importa es que, pues eso, es llevar 2 años divulgando toda esta información y ahora cuando acabe esta segunda edición, que ya me quedan poquitos ejemplares, volver otra vez a reeditar y volver otra vez a seguir presentando el libro por todos aquellos centros y lugares que así lo quieran y que quieran acoger lo que se me dijo, que es evidentemente para todo el mundo. Yo simplemente soy el mensajero. Perfecto. Alejandra dice, comentas que todos somos especiales. Si alguien es bueno y se preocupa por todo y otro es un asesino o ladrón, ¿somos todos iguales? Somos absolutamente todos iguales. La cuestión está en, bueno, lo que hagas con tu vida es otra cuestión. En esto, Alice Bailey, cuando habla de los seres, ya no hablamos de delincuencia, ¿no? Pero ella habla directamente de los seres oscuros del universo, nos dice una cosa muy importante. Bueno, nos dice, ella los llama, y esto es lo importante, los llama los hermanos oscuros. Es decir, que alguien haga algo que no es correcto no significa que no sea nuestro hermano, no significa que estemos nosotros por encima. Significa que esa persona está actuando desde su parte de sombra, desde su parte de oscuridad o desde su parte de error. Y solo desde esa comprensión lo puedes ayudar. Lo que no significa en ningún caso que no se tenga que atajar y que no se tenga que reorientar esa conducta o que no se tenga que, ahora no me sale la palabra exacta, ahora no me sale. Bueno, creo que me estáis entendiendo lo que digo. Ahora no me sale la palabra exacta. Corregir, ¿vale? Corregir, es que iba a decir castigar, pero bueno, para que me entendáis, pero no es la palabra que quería decir, ¿vale? Nos has borrado a todos la palabra y no nos sale a ninguno. Da igual, es lo mismo, yo creo que me estáis entendiendo, ¿vale? Es decir, tú no estás por encima del que está cometiendo un error. Porque ¿cuántos errores cometemos nosotros en nuestra vida, aunque no esté en esa tesitura tan grave como la que estás comentando, ¿vale? Y solo desde el igual a igual podemos tender la mano. Esto es muy importante. Pues Tecris Blan, desde España, dice, buenas noches. He intentado muchas veces meditar, pero me es imposible. A pesar de ello, creo que me comunico con mucha facilidad con mi guía espiritual. ¿Es posible? Gracias. Ahora voy a decir una cosa que algunas personas han puesto el grito en el cielo, ¿vale? Y entra dentro de algunos de los errores que estaba yo diciendo anteriormente. Es, pues si no puedes meditar, no te preocupes, pues no medites. Hay muchísimas otras técnicas, muchísimas otras cosas que puedes realizar. Que aunque no medites, contactes con tu guía espiritual, pues por supuesto que sí, es que no tiene absolutamente nada que ver. Hay gente que contacta con su guía y no se dedica a nada de lo que estamos haciendo aquí. Es más, igual es que no tiene ni la más remota idea de lo que estamos hablando. Y si escuchara lo que estamos diciendo, igual se pensaría que estábamos en una secta. Es decir, no tiene absolutamente nada que ver. Claro que puedes contactar y claro que contactas, ¿vale? Con tu guía,
todos contactamos, de hecho, de una manera inconsciente. Son esas corazonadas, esas no sé por qué, pero me ha dado por hacer o me ha dado por ir por allí, ¿vale? Son canalizaciones inconscientes e indirectas, pero claro que se puede hacer de una manera directa y no tiene absolutamente nada que ver. Que no medites, que no seas vegano, crudivegano, que no sepas lo que son los minerales y que no tengas un cuarzo generador o canalizador, o no tiene absolutamente nada que ver. Gisela dice, qué maravilla escuchar esto de los hermanos oscuros, porque en cada vida escogemos vivir las experiencias que se necesitan para evolucionar. No todos somos hermanos, es decir, antes lo he dicho respecto de la hermandad blanca y nosotros, ¿no? Que siempre los vemos como algo distante, separado, esos hermanos perfectos. No. Los seres de luz surgimos todos de la fuente a una misma vez. La cuestión de lo que estemos haciendo, en qué estemos trabajando, en qué bando estemos o qué es lo que estemos haciendo favorable o desfavorable, es una cuestión totalmente diferente, pero todos partimos de la misma esencia. Todos somos hermanos porque todos partimos de la misma esencia, de la única esencia que existe, que es la esencia de amor que nos dio lugar, que nos dio existencia, ¿vale? Por lo tanto, todos somos hermanos. Lo que no quiere decir que, y ahora iba a decir otra vez, pero no me acuerdo de la palabra, lo que no quiere decir que no se tenga que corregir, que reorientar, que contraatacar, esa no es la palabra. Lo que no quiere decir esto que no, ¿vale? Que las acciones que no sean correctas no se tenga que intentar reorientar, no tiene nada que ver, ¿vale? Pero no hay que olvidar nunca que somos hermanos. Justo desde Colombia, dice, ¿qué diferencia hay entre el alma, el espíritu y el cuerpo físico? ¿El espíritu tiene que ver con apariciones paranormales? Esto requiere una explicación muchísimo más amplia, pero vale, ok. A ver qué podemos hacer. A ver si lo puedo explicar y que se me entienda, sobre todo es que se me entienda. Vale, tenemos un cuerpo físico. El cuerpo físico terrenal en el cual nos estamos encarnando, en el cual estamos trabajando, ¿vale? Este cuerpo físico en realidad no es más que el avatar, y lo digo con todas las letras, es el avatar de nuestra propia identidad de luz, de quiénes somos nosotros en el universo. Esos seres de luz conscientes que fuimos creados en el momento alfa, ¿vale? Desde la propia expansión de amor de la divinidad, de Dios, de la fuente, cada uno el nombre que le quiera poner. Eso es totalmente indiferente. Sí, tenemos situados los dos. Eso es lo que se conoce como, en muchas ocasiones, como nuestro yo superior. Esta es nuestra existencia eterna y esta es nuestra existencia ocasional aquí abajo en la Tierra para llevar a cabo un proceso que tiene un principio y un final. El alma, lo que nosotros llamamos alma, es esa parte perianimal, es decir, esa parte de espíritu, ¿vale? Que pertenece o que está conectada con la esencia terrena y que se desgaja y que sale, ¿vale? Sería como la parte intermedia, ¿vale? Que más, precisamente de esto hablo en uno de los capítulos del libro, ¿vale? Sería la parte intermedia entre nuestro yo superior, ¿vale? Y nuestra identidad terrena. Lo que nos hablamos de espíritus, etcétera, etcétera, no es más que una parte de los cuerpos sutiles, ¿vale? Que se queda anclada precisamente aquí en la Tierra y no acaba de hacer el proceso evolutivo y de ascensión para reunirse de nuevo, ¿vale? Reunirse esa energía remodelada al yo superior y acabar de extraer las experiencias. No sé si me he podido explicar más o menos bien. Sí, yo pienso que sí. Vale. Erwin, desde Perú, pregunta ¿cuál es la existencia verdadera, lo físico o lo espiritual? Hablando de esto. Todo es existencia verdadera. Cuando yo escucho de que estamos aquí en una existencia, cuando se habla de Maya, de que eso es una existencia irreal, una existencia holográfica, esto es como decir que tu vida, la vida real, es cuando tú estás en tu casa, con tu familia, comiendo, jugando, etcétera, etcétera, pero cuando estás en el colegio no existes, eres un holograma. La existencia, o sea, lo real es absolutamente todo.
Esto es tan real como tu existencia de luz, como tu existencia espiritual, porque esto está sirviendo para tu evolución, para la evolución de los demás, y en este caso también para la evolución planetaria, para elevar la vibración, en este caso del planeta Tierra, que es uno de los más densos. Por lo tanto, la realidad es absolutamente toda. El universo es multirreal. El universo tiene muchas modalidades, tiene muchas dimensiones. Lo que pasa es que como seres de luz somos capaces de trabajar y de existir multidimensionalmente. Y en todas esas multidimensiones existimos y somos absolutamente reales. Bien, Gloria desde Granada, en España, dice, ¿es posible por razones de salud desarrollar la espiritualidad en solitario? Bueno, en realidad la espiritualidad siempre es en solitario, no tiene nada que ver con la salud. La espiritual, es que de hecho el camino de la espiritualidad es un camino en solitario. Por eso os decía antes que nadie te puede decir lo que tienes que hacer, nadie te puede marcar el camino, nadie te puede marcar cuáles son los escalones por los que tienes que subir. Se te puede acompañar, se te puede orientar. Lo que decíamos en la conferencia anterior, ¿no? Que alguien me preguntaba, ¿y tú cómo estás tan seguro? Es decir, no te creas absolutamente nada de nadie, como decía Buda, no te creas lo que dice la tradición, no te creas lo que dicen los libros sagrados, no te creas, solo créete lo que es tu experiencia. La evolución es un proceso en solitario, ¿vale? Lo que ocurre es que a través de los libros, a través de cursos, a través de gente que se te van cruzando en el camino, y no tienen por qué ser simplemente en cursos, de la vida cotidiana, vas extrayendo esos aprendizajes. Como explico en el libro, los grandes textos siempre hablan de los grandes maestros, pero en realidad nosotros no aprendemos de grandes maestros o de los grandes maestros tal y como nosotros nos imaginamos. En realidad nosotros aprendemos de maestros que encontramos cotidianamente en la calle, todo aquel que te da una lección. Esa persona que mientras está subiendo en un autobús, una persona mayor, y tú estás mirando que al fondo resulta que hay un sitio para que la persona mayor vaya, ¿vale? La persona de delante se levanta y le cede el asiento. Ese está siendo tu gran maestro en ese momento y en ese día. Cuando tú no sabes si darle una moneda al señor que está pidiendo en la puerta, porque igual tú te pones a pensar que es que se lo va a gastar en vino o en droga o vete tú a saber, y mientras tú estás aquí con tus equilibrios mentales, sale alguien con 2 bolsas del supermercado de comida y se las deja al lado. Ese está siendo tu gran maestro. Por lo tanto, vas a recibir, en cuanto estés dispuesta a evolucionar en esa conciencia, a entrar en contacto con esa conciencia de luz tuya, con esa pureza tuya, vas a encontrar por sincronía todas esas ayudas que te harán seguir y continuar adelante y mejorar y encontrarte cada vez más a ti mismo. Pero independientemente de toda la parafernalia que puede existir en el exterior, y por eso yo caricaturizaba con la gente que va cargada de piedras, de amuletos, de minerales, que come no sé qué o deja de comer no sé cuánto, da igual. La evolución siempre es individual. Tu camino solo lo vas a poder andar tú. Con tus zapatos, en tus zapatos solo caben tus pies. Se te puede acompañar al lado, pero tú eres la que vas a continuar y avanzar por el camino. Por lo tanto, evidentemente que sí. Nuria desde Valencia dice, hola Gabriel, ¿qué piensas con respecto a las personas que no aportan cosas positivas a tu vida, que ha sido tóxica durante muchos años en tu vida y aporta negatividad a tu persona? ¿Tomar distancia aunque perdones o seguir teniendo relación diaria con ellas? Gracias. Esto es un caso un poco complejo, ¿vale? Es un caso un poco complejo. En primer lugar, lo que hay que mirar es esas personas, qué papel están cumpliendo en tu vida. Yo no digo si nos han hecho daño o no nos han hecho daño, no entro ahí. Pero incluso siendo así, esa persona, ¿qué papel está cumpliendo en tu vida? A través de esa persona, ¿de qué tú te puedes estar dando cuenta que no haces? Una pregunta absolutamente terapéutica y que choca muchísimo. ¿En qué has favorecido tú que esas personas sean tóxicas, te machaquen o pasen por encima de ti? Probablemente esas personas lo que te están enseñando es a que debes poner límites. Probablemente te están enseñando a que debes subir la autoestima. Probablemente te están enseñando a que tienes que aprender a dar un puñetazo encima de la mesa.
Es una pregunta un poco compleja porque habría que ver el caso, ¿vale? Pero evidentemente, ¿vale? Nos separamos, bueno, más que separarnos, en realidad el concepto es poner barreras. Poner una barrera donde esa toxicidad no te llegue. Lo que no podemos pretender es vivir en una casa sin puertas ni ventanas y que no te entren a robar. Eso es absolutamente absurdo. Pues en el caso de las relaciones interpersonales exactamente igual. Si hay una persona tóxica, primero, averigua qué es lo que te está enseñando, pero evidentemente salvaguárdate primero y establece una barrera, establece un límite de donde a partir de ahí tú no vas a poder poner un pie. ¿Vale? Eso es la parte más importante. Pero independientemente de eso es qué me está enseñando y en qué estoy favoreciendo que esta persona se comporte conmigo de esa manera. Javier desde España dice, ¿cómo puedo enseñarle espiritualidad a mi hija de 6 años? Quiero que crea en ella misma en lugar de creer en la religión cristiana. Muchas gracias. Ajá. Vale, aquí entramos en un claro ejemplo de uno de los errores. Los niños son más espirituales que todos nosotros juntos. Los niños tienen más conexión con su parte de luz, con su parte más natural, que nosotros que lo acabamos absolutamente perdiendo. Yo siempre soy partidario de que a los niños hay que dejarlos en paz y hay que dejarlos tranquilos, que sigan su camino. La cuestión no está que el niño quiera seguir, quiera hacer. Eso es como cuando a mí particularmente hay gente que opina lo contrario, pero a mí me horroriza cuando se inicia en Reiki a un crío pequeño. Es que el niño, ¿qué va a hacer con esa herramienta? ¿Vale? Es decir, pues volvemos a uno de los errores. No sabemos cuál es su camino. Deja que decida. En todo caso, el niño, para decidir, tiene que ver las cosas primero en casa. Luego, la cuestión no está en cómo le enseño espiritualidad a mi hija. La cuestión está en cómo vives tú la espiritualidad, qué es lo que estás haciendo, cómo te estás comportando. A partir de ahí, nosotros enseñamos siempre con el ejemplo. A partir de ahí, tu hija, déjala que decida, igual que has decidido tú. No sabemos qué es lo mejor para ella. Igual tu hija no tiene que tener una vertiente espiritual, igual tiene que ser absolutamente cuadriculada y terrenal, a lo mejor para anclar a personas que a través de la espiritualidad se les va un poquito la pinza. Por lo tanto, como no sabemos qué es lo mejor, como no podemos, como decíamos en algunos de los errores, intentar salvar al otro porque no tenemos ni idea de cuál es el mejor camino para ellos, tú simplemente vive según tu creencia, vive como tengas que vivir y simplemente sea un ejemplo que esté ahí para que tu hija lo pueda coger o no en función de cómo vaya evolucionando, de lo que vaya viendo. Pero no intentes hacer. Déjale máxima libertad. Libre albedrío. Acordaros, libre albedrío. No sabemos qué es lo mejor para la otra persona, aunque sea nuestro hijo. Acordaos, nuestro hijo en realidad es un hermano. En formato ahora pequeñito, pero es un hermano. ¿Vale? Por lo tanto, no sabemos qué es lo mejor para ese hermano. Tú consideras que lo tuyo, que tu visión, vale, simplemente aporta el ejemplo y plásmalo en tu casa, plásmalo en tu familia, plásmalo en tu vida. Si tu hija lo tiene que seguir, tú no te preocupes que lo pillará al vuelo. Tú por eso no te preocupes. Los niños ahora, por lo que decíamos antes, son mucho más listos y mucho más espabilados en todos estos temas de lo que nos podemos llegar a pensar. Javier, la persona que ha hecho la pregunta, te dice que enhorabuena, Gabriel, estoy disfrutando y encantado de asistir a esta conferencia. Gracias, Mindalia. Gracias. Muchísimas gracias a ti por asistir y evidentemente gracias a Mindalia por darme la oportunidad. Gracias a todos. Gracias a todos, evidentemente, gracias a todos. Sí, porque si la gente no asistiera, ¿qué hacíamos aquí tú y yo haciendo preguntas? Nada. Somos una pieza más. Sí, bueno, el sentido está exacto, está en divulgar y en que entre todos, porque el concepto es lo que decía antes, entre todos podemos más, entre todos sabemos más y entre todos somos mejores. Y eso es de lo que se trata, de compartir para que entre todos avancemos, pero siempre cogidos de la mano. Eso es lo fundamental. Así es. Inés Elena dice, ¿podemos solicitar ayuda inmediata de nuestro guía? Sí, por supuesto. No es que podemos, solicita, pide, grítale, pobre hombre, si seguro que lo tienes ahí cruzado de brazos a la espera de que esta buena mujer no me dice nada. Normalmente los tenemos muertos de aburrimiento. Siempre, 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 siempre están ahí para ayudar. De hecho, cuando nosotros venimos aquí encarnados a la Tierra, en el mismísimo momento de la conexión,
de nuestra alma con las células embrionarias, etcétera, etcétera, ya está ahí presente aquí abajo nuestro guía para empezar a ayudarnos. Por lo tanto, siempre que queramos algo, siempre que necesitemos algo, pidámoslo. ¿Cómo? No hay que hacer ningún ritual, no hay que encender una vela a no sé qué hora, de no sé qué color. Dejaros de estas cosas tercerdimensionales y antiguas, que a ellos esto les importa un rábano. Ellos lo que quieren es qué necesitas y a ver cómo te puedo ayudar. Por lo tanto, es pide, 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 pide. Sí, Eva. No sé perdona, si sí, perdona, que estaba contestando a una persona que es muy habitual y que se iba y me está, está despidiendo, que se tiene que ir a dormir, que trabaja mañana. Pero bueno, como luego se va a publicar, pues podéis verla de nuevo, repasar la conferencia, compartirla y todo. Y podéis hacer más preguntas a través de la página de Mindalia, o si me encontréis en el Facebook, pues eso, me podéis hacer más preguntas sobre lo que haya surgido aquí, evidentemente. Claro. Olga dice, ¿en qué estoy fallando para encontrar mi verdadera espiritualidad, ya que asistí a la iglesia cristiana y católica y cuando empiezan a hacer ver que todo es pecado y malo me alejo? ¿Qué tengo que corregir? Bueno, seguramente no tienes que corregir nada, es que volvemos otra vez a lo que decíamos antes, ¿no? Al querer ser, a estos fanatismos, a estos dogmatismos donde se te dice lo que es bueno y lo que es malo. Y como se te dice lo que es malo en esta cuestión de la autoconfianza que decíamos antes, se te condena al ostracismo espiritual. Fuera de la iglesia, no perteneces a nuestra religión, e incluso hay dogmas donde ya se te aparta de la familia, etcétera, etcétera, etcétera. No estás haciendo absolutamente nada malo. Si a ti eso no te cuadra, es que no te cuadra, no te tienes que hacer sentir mal. Intenta una espiritualidad, lo que decíamos, más natural, más normal, más del aquí y el ahora, más de conexión. En realidad, lo que tenemos que alcanzar es lo que decía yo antes, la conciencia de quién soy y la conciencia de qué es lo que puedo aportar a la comunidad, qué es lo que aporto a mi alrededor. ¿De qué sirve que estemos, lo que decía antes, de qué sirve que estemos meditando, haciendo 25.000 cursos, haciendo no sé cuantísimas horas de yoga, si luego resulta que me importa un rábano si mi vecino de al lado tiene para comer o no? Eso no tiene sentido. ¿Qué es lo espiritualidad? ¿Qué es lo espiritual? Para seguir con la palabra, aunque ya sabéis que os he dicho que no me gusta. ¿Qué es lo espiritual? No es que tú hagas yoga, hagas reiki y sepas hasta la última piedra qué propiedades energéticas tiene. Lo que es espiritual es que te preocupes del que tienes al lado y de si tiene para comer o no, si sus hijos tienen zapatos para ir al colegio. Ese es el concepto. El concepto de formamos todos una red y entre todos podemos mejorar todo esto. Esa es la acción de espiritualidad. Por lo tanto, eliminemos radicalmente esa etiqueta. No estás haciendo nada malo, simplemente encuentra tu verdadero sentir y manifiéstalo con todos aquellos que te rodean. Al fin y al cabo, esto ya se decía incluso en la iglesia, ¿no? Creo que era San Francisco, es decir, la iglesia está afuera. O sea, él decía, ni siquiera está la iglesia dentro del recinto de la iglesia está afuera, está en el mundo. Por lo tanto, es salita ahí. Pues es exactamente igual, ¿vale? La espiritualidad está ahí, está en el aire, está en ti. Simplemente es coge de la mano y ayuda y aporta a tu comunidad. Bien, Ledey desde México. ¿Cómo identificar a los charlatanes? Bueno, al final la gente se acaba cayendo por su propio peso, porque entra en incongruencias. Claro, si yo estoy vendiendo una espiritualidad donde me tienes que seguir, una espiritualidad donde si sigues lo que yo te digo te vas a salvar, donde intento endulzarte para que me sigas, para que dependas de mí, para que siempre vengas conmigo, para que hagas todos mis cursos. Todo eso, sospecha, no. Sal corriendo y huyendo. Es decir, la gente tiene que ser congruente. Su vida tiene que tener una congruencia con lo que está explicando, con lo que está viviendo. Evidentemente, nadie es perfecto y por mucho que estemos aquí explicando, por mucho que esté explicando aquí los 10 errores de la espiritualidad, seguro que mañana en uno de ellos caigo, pero fijo, y si no pasado, y si no será el otro, y he caído en todos 25 veces anteriormente. Pero tiene que haber una congruencia, y la congruencia en esta actual era de Acuario es que se te tienen que dar herramientas, que no tienen que existir secretos donde alguien posee ese poder
esos conocimientos ocultos que ya veremos si se te tienen que dar, donde se te tiene que ayudar a ser autorresponsable y autorresponsabilizarte de tu vida, donde no se tiene que generar dependencias, donde se tiene que apoyar el hecho del trabajo conjunto. Pero el trabajo conjunto es trabajo conjunto real, no yo mando y todo el mundo me obedece. Es decir, donde haya una jerarquía, si es que tiene que haberla, pero que sea absolutamente horizontal, ¿vale? Esos son algunos ítems que tenemos que tener muy, muy, muy en cuenta para no caer en este tipo de historias. Elizabeth quiere saber qué opinas de un curso de milagros. Bueno, un curso de milagros es un curso realmente interesante y que ayuda muchísimo a entrar en conexión con la espiritualidad, efectivamente. De hecho, bueno, se siguen promulgando y tiene enseñanzas muy interesantes, por supuesto. Tiene otras con las que a mí hay algunas cuestiones que ahora no voy a entrar tampoco, porque ahora no te podía poner ningún ejemplo, donde, a ver, a partir del conocimiento de todo lo que se me ha ido dando a lo largo del tiempo, hay algunas cosas que ya empiezan a chirriar un poquito, ¿vale? Esto sí que es cierto. Pero bueno, es una herramienta perfectamente válida y un acercamiento muy bueno y muy importante para abrirnos a este otro mundo. Pero siempre recordar, no caigamos en los dogmatismos. Esto siempre es lo fundamental, absolutamente en todo. Gloria dice, siempre oigo decir a los espirituales que no hay límites. ¿No es absurdo que seamos aquí en este mundo seres sin límites? Esta pregunta no la he entendido muy bien. Claro, Sí, ¿a qué se refiere con los límites? Bueno, yo tengo lo que ha escrito. O sea, vale. Sí, no, dice, sí, dice, siempre oigo decir a los espirituales que no hay límites. O sea, que dice, no es absurdo que seamos aquí seres sin límites en este mundo y, o sea, que somos, a ver, que me estoy haciendo yo un lío. Que este mundo sí que tenga límites y nosotros no tenemos límites. No sé, que hay muchos límites. Espera, Eva, que nos reescriba un poquito a ver lo que quería preguntar. Si puede ser, pasamos a otra pregunta. Ok. Especificamos un poquito más, por favor. Venga, vamos a esperar la respuesta. Katy dice, viviendo desde el corazón, desde las ganas de aportar nuestro grano de arena para que nuestro entorno sea mejor, ¿es suficiente? No es que es suficiente, es que eso es exactamente eso. Lo que nosotros consideramos un grano de arena, algo sin importancia, no tenemos ni idea de la repercusión que puede llegar a alcanzar. Un ejemplo muy claro que os habrá pasado absolutamente a todos los que estáis viéndonos. ¿Cuántas veces os habéis encontrado con alguien que os ha dicho, todavía me acuerdo de aquello que me dijiste no sé qué día, y tú no tienes ni idea de lo que tú le dijiste, resulta que fue una frase o un ejemplo o algo que le explicaste de tu vida, y de repente a esa persona se le abrió un mundo, encontró la solución, le permitió avanzar en vete tú a saber qué. Por lo tanto, eso es realmente lo importante, trabajar desde el corazón. ¿Trabajar desde el corazón desde dónde es? Desde nuestra esencia más pura, más íntima y aportar eso que mal llamamos granito de arena, porque en realidad ese granito de arena, bueno, repetimos, pues eso, que no, lo que nosotros mal llamamos el granito de arena no tenemos ni idea realmente de la repercusión que puede suponer ese granito de arena para cualquier persona a la cual se lo hayamos dado, se lo hayamos ofrecido o cualquier persona que lo haya cogido prestado. Por tanto, sí, aportemos todos los granitos de arena por mínima importancia que consideremos, porque no tenemos ni idea de la repercusión. Eso sí que es un verdadero efecto mariposa, ¿no? Las alas, el batir de alas de una mariposa puede acabar creando un huracán en la otra punta del mundo, ¿vale? El aire, pues es exactamente igual. No tenemos ni idea de esa repercusión. Por lo tanto, no nos quedemos nunca sin aportar ese mal llamado granito de arena, porque puede llegar a ser una montaña fundamental para alguna persona. Gloria nos pide perdón, pero no tiene por qué pedir perdón. No, hombre, no. Solo faltaba. Normal, en una frase hay veces que, claro, que lo que pregunta es que si los humanos tenemos límites. Como humanos y como humanos, es decir, como seres animales que en realidad somos, obviamente sí, tenemos unos cuantos, ¿vale? Empezando ya por nuestro cerebro, que está bastante limitado en muchísimos
como humanos, es decir, como seres animales, evidentemente, sí, tenemos muchas limitaciones, empezando, como decía, por el cerebro, que tiene sus limitaciones también, porque el cerebro solo entiende aquello que toca, no está preparado para entender algo que no le sea palpable, que no le sea mesurable, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, nosotros, como humanos relacionados, es decir, como avatares de los seres de luz, nuestras limitaciones se empiezan a borrar y se empiezan a diluir. ¿Por qué? No por nuestra parte humana, sino por nuestra parte de esencia de luz, que hace que nuestros límites se ensanchen muchísimo más. Seguimos teniendo límites, evidentemente, pero somos, al contacto con nuestra esencia de luz, somos mucho más capaces, mucho más listos, sabemos mucho mejor las cosas, de hacia dónde deben orientarse, qué es lo que tenemos que hacer, cuáles son los siguientes pasos y, sobre todo, lo más importante, tenemos acceso a muchas más capacidades que si simplemente fuéramos humanos tercerdimensionales meramente del reino animal, evidentemente no tendríamos, no nos diferenciaríamos de un caballo, de un perro, de un cerdo. Erwin de Perú dice, ¿la palabra espiritualidad fue inventada o creada producto de las creencias? Bueno, fue creada a partir de este concepto de separación de cuerpo y espíritu. ¿Vale? Ese es el concepto, esa es la idea. Exactamente no sé la etimología y de dónde está proveniendo. ¿Vale? Bueno, sí, es de espíritus, ¿vale? Que es algo insustancial, algo que no tiene, algo insustancial, no, perdón, algo que es etérico, ¿vale? Es nuestra parte etérica que se deriva de nuestra parte humana. Pero se creó como algo totalmente diferente. Bien, pues vamos a concluir ya primero con un mensaje de Gisela que dice, gracias Gabriel por este mensaje tan maravilloso que nos transmites. Creo profundamente en lo que nos dices, sobre todo en el deber por las necesidades de los demás y en nuestra congruencia, que nuestro Creador te siga bendiciendo cada día. Pues muchísimas gracias por estas amabilísimas palabras, pero sobre todo, vuelvo a repetir lo que ya dije en la otra ocasión e insisto, no me tenéis que creer ni a mí ni a nadie nada. Simplemente quedaros con lo que habéis escuchado, integrad lo que os sirva, ved lo que podéis utilizar y sobre todo experimentad por vosotros mismos. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Pero muchísimas gracias por tus amables palabras. Sí, son muchas las personas que han ido a lo largo de la conferencia haciendo pequeños comentarios, agradeciendo que estaba muy interesante. Y María, que nos quiere ayudar, dice, ¿qué mensaje moraleja concluiría esta interesante conferencia sobre la espiritualidad que hemos disfrutado? Moraleja, sed vosotros, sed conscientes, vuelvo a repetir, sed conscientes de quiénes sois, vosotros como individuos en vuestro estado más puro, en vuestra propia esencia, y sed consciente de dónde estáis, cuál es el sistema al que estáis perteneciendo y sobre todo qué es lo que podéis aportar, cuál es vuestro granito, en realidad vuestra montaña de arena que podéis aportar en todo momento. Eso es lo fundamental. Y dejaros de parafernalias, dejaros de palabras, dejaros de etiquetas, dejaros de seguir a nadie. Vuestro propio reino, vuestro propio tesoro, siempre lo vais a encontrar. Vuelvo a repetir. En vosotros nunca lo vais a encontrar en los otros ni en lo demás.